buenas tardes. Como todos los miércoles a las 3 horas estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles por astl.tv. Como se anunció anticipadamente, pues hoy tenemos nuestro programa correspondiente al análisis del segundo debate. Así como en el pasado llamamos ganadores y perdedores del primer debate, ahora hablamos de ganadores y perdedores del segundo debate. Hoy tenemos el gusto que esté con nosotros un analista político de primera, un periodista también de lujo, y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros, don Eduardo Macías. Muchas gracias, don Enrique. Te extrañábamos aquí en el programa, tú sabes que eres invitado, tú no necesitas invitación. Muchas gracias, don Enrique. Y pues siempre tus análisis nos han enriquecido mucho. Sobre todo hay que recordar que cuando tratamos el tema de la elección del Estado de México, pues aquí Eduardo, ¿verdad?, fue de los que anticiparon el triunfo de Alfredo del Mazo. Y bueno, pues por esos finos análisis, pues siempre va a ser aquí muy solicitado. Gracias, don Enrique, muy amable, un gusto. Y bueno, pues mira, antes de que entremos en materia, vemos el contexto del segundo debate. Hay algunos hechos importantes, como la salida de Margarita Zavala, sí, de la candidatura, que fue pues podemos decir un mini terremoto, ¿verdad? No tanto por el porcentaje de votos que significaba, sino por todas las implicaciones que puede tener, sobre todo en la recta final de la elección. Y bueno, también otro elemento son la guerra de las encuestas, sí, claro, que ha llegado al tope, como la guerra en las redes sociales, ¿no? ¿Y qué te parece si vemos hablando de encuestas, justamente aquí en el programa hemos tomado una que nos ha servido de línea conductor, justamente por lo del caso del Estado de México, de las encuestadoras que pues, estuvieron más acertadas en esa elección y que pues, yo estuve viendo cómo trabajaba, que era la de Massive Caller, que sí, como tú sabes ha estado en el ojo del huracán. Entonces si podemos ver la encuesta, es nuestra primera imagen. La vemos. Mira. Nos podemos parar, mira. Si te fijas, pues esta no es la encuesta que esta parecería ser del primer no, debate. Hay una encuesta de cómo llegaron a la elección. Que no está Margarita. Sí, pero esta es otra encuesta, no es la que queríamos que viéramos, porque primero es una encuesta de cómo llegaban a la elección. Bueno, vamos a sentarnos. Bueno, en esa encuesta, que ya hace referencia a eso, era sobre que hay una distancia que más o menos mantiene López Obrador de Anaya, de 9 puntos, ¿no? Ha variado, pero más o menos esa es la... Y lo interesante de esa encuesta es que Anaya ya estaba arriba de los 30, ¿no? 31, 32, está oscilando ahí. Y López Obrador está entre 39 y 40, ¿no? Está oscilando en eso, ¿no? ¿Tú cómo ves toda esta guerra de encuestas? Bueno, de alguna manera yo he afirmado y lo he publicado que las casas encuestadoras están al mejor postor o al servicio de quien los contrate. Pero esto tiene ya un papel político. Así como algunos teóricos dicen que las estadísticas son como los bikinis, que no enseñan todo lo que hay, pero dan una idea más o menos de cómo andan las cosas. Podemos hacer un símil de las encuestas. Viendo las que históricamente han trabajado en los procesos presidenciales, nos encontramos que algunas hacen el ridículo, como sería, pues en el caso del Bronco en la gobernatura de Nuevo León, y en el caso de Enrique Peña Nieto hace 6 años, que también lo pusieron con una ventaja prácticamente de 20 puntos. Con lo de Hillary Clinton y Donald Trump. De Hillary, ¿no? Y ahí por el modelo de votación, Hillary gana. O sea, no se equivocan tanto las casas encuestadoras, pero por el modelo de votación, que no es de individuos, sino de estados y de los votos electorales, es que pierde la Hillary Clinton. Pero sí se equivocan porque no midieron justamente donde Trump ganaba. Esa variable, precisamente. Bueno, en el caso mexicano volvemos a ver esta guerra de encuestas y el trabajo de las que yo califico como encuestas servidoras, empresas encuestas servidoras, ¿no? Y yo decía que parece que algunas son hasta como de zonas petroleras, en donde por feas que estén, pues le hacen falta a los que están allá en alta mar 3 meses, ¿no? Entonces están al servicio del mejor postor.
más allá de esas consideraciones, el hecho real es que yo no he visto la participación real de encuestas que diga cuánta gente piensa votar en esta elección. Y eso sería un dato muy, muy relevante. Los que especulan que si bien nos va a votar el 60% de un padrón de 88 millones. ¿No? Primer dato duro, si va a ser ese porcentaje, es un porcentaje alto, ¿cómo va a estar la votación? ¿Y cuáles son los segmentos, o dicen los técnicos muy elegantemente, el target principal? Los jóvenes que irrumpen por primera ocasión a la boleta electoral presidencial, ¿qué tendencia tienen? ¿No? Pues habrá que ver que los jóvenes urbanos son los que tienen teléfono inteligente, que tienen acceso a redes, etcétera, pero no necesariamente eso significa que les interese la política. Creo yo que incluso tienen un desprecio por la política. Habría que medirlo, eso lo vamos a ver posteriormente a la elección. Sabremos que ese nicho de población, cómo votó. Antes no sabemos, es muy difícil que esto ocurra. Vemos debates en las universidades, vemos interés en jóvenes, en los grupos, se apasionan como en el fútbol, ¿no? Hay diferentes colores, hay diferentes criterios. Pero los que hacen la política, es decir, los propios partidos políticos y sus intereses que se reflejan en medios, ahí sí podemos tener una idea más o menos clara. Entonces, ¿cómo se llegó al segundo debate y cuáles eran los temas centrales? Esencialmente, en líneas muy generales, era México ante el mundo. Y creo que es de lo que menos se habló en el debate. Ahorita entramos al debate. Ya para cerrar un poco el tema de encuestas, sería bueno que, por ejemplo, ya ves las encuestas del Reforma. Recientemente se descubrió cómo en los muestreos que hacían aquí en el DF no se consideraban algunas delegaciones. Por ejemplo, las delegaciones donde el PAN tenía fuerza no las consideraron. Entonces, el dato que nos da pues estaba sesgado, ¿no? Entonces, sí, hay muchos detalles muy finos que solamente pues ahora se están saliendo a la luz, ¿no? Enrique, se puede hacer una encuesta donde yo sé qué resultado quiero que aparezca. Tan sencillo como esto, determino los objetivos, al público objetivo al que va dirigido y seguramente voy a obtener el resultado que quiero para colocarlo en el debate político. Esa es la intención. Las encuestas son armas electorales. Claro. Pareciera que el que tiene más dinero es el que tiene más encuestas a su favor, ¿no? E incluso en el papel de los llamados independientes, que de independientes tienen lo que yo de arzobispo, pues ya lo vimos, ese papelón que hicieron, donde andan los independientes que lucharon y se acogieron a una ley inconstitucional. Bueno, simplemente vimos que el caso del joven Jaguar, pues se va con un candidato formal, ¿no? Vimos que Margarita declina, pero parte de su grupo se va con el candidato oficial. Estamos viendo señales muy claras, ¿no?, de lo que está pasando, pero de independientes, por favor. Y el señor Bronco pues, es el gobernador de Nuevo León. Exacto. Que anda buscando ser presidente y nada más anda de chistorete en chistorete, ¿no? Entonces, bueno. Así es. A ver, ahí tenemos una imagen ya del debate. Si lo podemos ver antes de irnos al corte. En términos generales, ¿qué te pareció el segundo debate? Ya ahorita pues ha habido tiempo de una reflexión mayor, pero de momento, viéndolo en vivo, así al momento, para mí me pareció muy lamentable. En términos serios, de saber de lo que se está jugando, de saber que son aspirantes a la silla que ocupara Benito Juárez, que ocupara Madero, que ocupara Lázaro Cárdenas del Río, pues realmente la comparación es abismal en términos de pequeñez histórica. El debate a mí me pareció muy lamentable, me pareció que se valen las descalificaciones porque se trata de una guerra sin fusiles, pero me pareció muy, muy lamentable. Y ahorita te explicaré las razones. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Ya estamos entrando al tema del debate en lo general y platicando justamente con Eduardo, coincidimos, ¿verdad?, que el segundo debate dejó mucho que desear, ¿no? Comentaba Eduardo sobre el bajo nivel que tuvieron las participaciones, así en términos generales. Yo le comentaba justamente sobre los moderadores, ¿verdad?, que fueron protagónicos, tomaron partido. ¿Cómo viste eso de los moderadores, Eduardo? A mí se me hace que como ejercicio pues, se está entrando a una etapa donde se puede revisar y analizar y romper con los viejos moldes rígidos de los debates, pero creo que hoy se perdió lo que se había ganado en el primero, y por un afán protagónico de los conductores y para mí una mala preparación. Ese ensayo de que participe la gente, pues ¿cuál participación? Si pasaron por un filtro o sea, faltó espontaneidad y faltó que el público pudiera ser protagonista. No lo fue. Fueron un intento que viene del público, pues hubieran tomado llamadas telefónicas. Pero además hubo un ensayo, ¿no? O sea, a mí me extraña que habiendo un ensayo. Me parece que dejó mucho que desear. Esa parte del protagonismo de los conductores yo creo que es algo a observar para el siguiente, para el tercero, que se ajusten a lo que debe de ser. Los protagonistas son los contendientes, son los aspirantes quienes tienen que hacer y decir. Y luego, ¿cómo viste esto de que se concentrara el debate en temas migratorios y de la relación bilateral? Nada más, ahí era México ante el mundo y resulta que pues no existe China, no existe América Latina, no existe Asia, no existe Europa. Fue también eso muy lamentable y yo creo que perdieron una gran oportunidad de fijar posturas respecto a esos temas que son fundamentales. Y todo se concentró básicamente en la relación bilateral con un enfoque pues, muy por encimita, al parecer pobre y simplón. El problema es mucho más complejo, el de la relación bilateral, el tema de los migrantes es parte de ello, pero no se clarificó lo que podría ser una política pública clara y precisa que sería la oferta. Fíjate, uno de los temas más candentes era el Tratado de Libre Comercio, o sea, súper candente, o sea, está en juego muchas cosas y casi no se trató. O sea, sí se trató, pero muy de pasada, como si no fuera relevante, ¿no? Habría que ver un poquito que el que tiene la mejor información es el candidato del PRI o de esta alianza. Pero resulta que como estaba en veremos, o está en veremos todavía la firma, entonces mejor no quisieron comprometerse. Seguramente le va a tocar firmarlo al siguiente presidente. Entonces no quiso tomarlo. Si se hubiera avanzado en la firma, lo estaría tomando como bandera de éxito. Pero a ver, ¿no hubiera sido una pregunta muy conducente sobre a ver, qué alternativas hay concretas para suplir esto, ¿no? Escenario de firma es una, escenario de no firma sería la otra. Exacto. Y ahí es el reto precisamente de las políticas públicas. Pero ahí es justamente cuando se ve si hay un estadista o no hay. Aquí el tema es que en algunos temas centrales, como el de los alimentos, han descalificado, ¿no? O de la importación de gasolina, han fijado postura en temas ya muy parciales, muy concretos, y sería una contradicción. ¿Qué dice el Tratado de Libre Comercio respecto a la importación de granos?
cuidado con esto, ¿no? Cuando Andrés Manuel ha planteado la autosuficiencia alimentaria, le dicen que eso ya no existe en ninguna parte del mundo, con una descalificación a priori que oculta otro tipo de intereses, ¿no? De las grandes transnacionales. Cuando se habla del tema petrolero, también otro tema. Pero fíjate, tú tomas ese tema, qué bueno que tomas lo de la autosuficiencia alimenticia. Esta propuesta de López Obrador contradice el Tratado de Libre Comercio. Ese es el tema. Es que eso lo contradice. Ese es uno de los temas. Lo contradice porque justamente el Tratado de Libre Comercio pues, está respondiendo a las leyes del comercio internacional. ¿Y qué dicen estas leyes? Cada país exporta lo que más barato le cuesta. Y si México no es un país maicero, pues le cuesta mucho producir maíz. Vamos a suponer que te dedicaras a producir maíz, te saldría muy caro. En cambio, ¿cómo ves los aguacates? ¿Cómo ves los jitomates? ¿No? Sí. Entonces, el gran tema es que, por un lado, la potencia, Estados Unidos, subsidia a sus campesinos. En Estados Unidos no hay rancheros pobres. Y en México, el dinero destinado al campo se pierde en el camino. Esa es una de las realidades. Se pierde en el camino y pues llegan a producir de autosuficiencia o pero ese tema tema del subsidio al campo ya se discutió, Eduardo. Sí, se discutió, se discutió y ya se demostró que no hay tal, o sea, por lo menos en términos de acuerdos comerciales, no entra el tema del subsidio. No entra, pero sí entra de aquel lado. Entonces, habría que revisar esos temas, pero ellos sí dicen mejores salarios para México. Es necesario que sea, pero revisemos cuántas fábricas de automóviles tenemos en México y de quiénes son. México se precia de que está exportando. Precisamente la mano de obra barata se vuelve un atractivo y entonces Estados Unidos vive una gran contradicción interna. Una gran contradicción porque si el compromiso de su presidente es llevar fuentes de trabajo allá, significa que a las grandes transnacionales estadounidenses, Ford Motor Company, Chrysler, General Motors, les va a costar mucho más caro la producción. Si ellos tienen en el vecino, en el patio de junto, mano de obra regalada, bueno, no me hagas eso, ¿no? Y entonces tienen que cumplir entre el compromiso con el presidente y en la relación comercial, incremento de costos. ¿Hasta dónde van a aguantar? Entonces, creo que México tiene que revisar otro, pero esto lo estamos viendo desde perspectiva personal. No, los candidatos, ¿qué postura tuvieron frente a la problemática que implica la relación bilateral en ese tema? No hubo posturas. No hubo, fue muy pobre. ¿Por qué no se los preguntaron? No se los preguntaron y además ellos tampoco lo sacaron como una parte sustantiva de la relación bilateral con Canadá y con los Estados Unidos. No salió. ¿Por qué? Como que hay un temor de que se firma o no se firma. La moneda está en el aire y ante eso mejor me hago hacia atrás. Pero el tema de los migrantes, ¿qué pasó con el tema de los migrantes? Pareciera que hay que ayudarlos a que sigan su camino, sea en la bestia o en lo que sea, para que lleguen al sueño americano. No hubo una propuesta concreta de contener, atacando las causas. Si vemos fíjate, aquí hay una encuesta justamente sobre... mejor propuesta, por favor. Y luego sale que aquí la de Anaya es la mejor propuesta, ¿no? Entonces es muy raro porque, o sea, como la gente, es muy raro cómo piensa la gente, ¿no? Sobre cuáles son las mejores propuestas o no. Aquí hay el trabajo de los equipos, de los candidatos y de la estructura de los partidos que trabajan sobre lo que les instruyen para posicionar y para hacer ver a su candidato como el que es el más fuerte, el más propositivo, el más proactivo, el más brillante, el más inteligente. Por ejemplo, aquí, fíjate, yo vi a Meade muy bien en esta postura y cómo ponen, por ejemplo, a López Obrador arriba de Meade, cuando lo que dijo López Obrador con relación, por ejemplo, a los consulados, sí, que hay que hacerlos una procuraduría de defensa. Eso ya está, eso ya está en la ley. O sea, ya los consulados por ley tienen que defender a los migrantes. Eso no puede ser una propuesta. Hay que recordar que los consulados son parte de nuestro territorio en un país extranjero, aplicable para todos. Entonces es una política pública que simplemente es la determinación de cada nación soberana que determine qué hacer con todo el tema, ¿no? Mientras no contradiga lo demás. Centrándonos en el debate, yo creo que es muy pobre y lo trato de clarificar, pero habría que revisar a partir de diferentes planos. Primer plano, lo que pasó ahí en sí mismo. Segundo plano, lo que los especialistas o representantes hicieron inmediatamente en el llamado postdebate en las televisoras. Estuvimos monitoreando, estuvimos viendo algunas y la verdad a mí me pareció todavía más lamentable, porque todos vieron ganar a su gallo. Todos vieron ganar a su gallo y pésimos a los demás.
ahí se pierde la objetividad del propio análisis y entonces, bueno, se entiende que están en una contienda electoral, pero no es posible que se llegue a tanto. Es decir, todos fueron ganadores. Ese domingo 20 como dices, de mayo, excepto el Toluca. Lo único que perdió ese domingo fue el Toluca, ¿no? Entonces, todos los demás ganaron. Esto es una pésima señal, Enrique. Es una pésima señal porque no estamos viendo un avance democrático real. Me imagino el día de la elección. Quien gane se declara triunfador y quien, si es una elección cerrada, pues entonces el que quede en segundo lugar también se va a declarar triunfador, pero nadie acepta la derrota. México tiene una democracia carísima y, por desgracia, de incubadora, en donde no hay demócratas. Y una democracia sin demócratas que no reconocen el triunfo del otro, aquí es, cuando yo gano hay democracia, cuando yo pierdo me hicieron fraude. Y esa lógica hace que la gente se aparte de los políticos, porque no se saben de otra. Y el domingo lo vimos con los analistas, todos ganaron, desde la óptica parcial y con el ojo tapado, todos ellos se declararon triunfadores. Pésimas señales. Sí, porque si digamos a los representantes de cada candidato, pues obviamente no pueden reconocer que perdieron, porque es parte de su estrategia, ¿no? O sea, si yo represento a X gente, pues la voy a defender como un abogado defiende a alguien que acusa, ¿no? de un caso, ¿no? Pero, por ejemplo, los analistas se supone que tienen que ser objetivos, tienen que tratar de dar una visión, pero finalmente todos cayeron defendiendo a su gallo, como dices. Lamentablemente México ha vivido en los últimos 12 años una situación donde los comunicadores han jugado un papel que no les corresponde. Y ahí tenemos entonces ganadores y perdedores. Vemos un grupo que estuvo con el candidato que perdió y después les pagaron la factura. Y no me voy a meter en el tema por decir nombres, pero los puedo decir. Ahí está el caso de algunos conocidos comentaristas de radio que fueron perseguidos, ¿no? El caso de Gutiérrez Vivó, el caso de los que perdieron, incluidos Ricardo Rocha, porque estuvieron en el grupo que perdió. Y los que ganaron les fue muy bien. Entonces ya se hizo una guerra también de medios y de comunicadores. Pero ¿quién está representando los intereses de la sociedad? Esa es la pregunta. Entonces parece que también hay una pérdida ahí, claro, Enrique, que no hay periodistas que estén representando el interés difuso del colectivo. Y yo no veo mucho el símil con los abogados, te voy a decir por qué. Porque el abogado tiene dos verdades. Tiene la verdad histórica, los hechos tal y como sucedieron, y la verdad jurídica, que es yo defiendo a una parte y esta parte voy a buscar todos los elementos que me permitan demostrar que él una pena menor o lo que sea la libertad, etcétera, si es materia penal. Pero tiene que aportar pruebas. Amigos, aquí faltaron a las pruebas. Amigos, vamos a tener que hacer un corte y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Antes de seguir, bueno, como parte del debate, podemos ver estas encuestas que se fueron dando en tiempo real. Si vemos la siguiente, que fíjate, más allá de quién se veía mejor o no en el debate, fíjate, si el debate fuera una semifinal, ¿quiénes son los dos candidatos que pasarían a la final? Entonces ponen a López Obrador y a Ricardo Anaya, lo ponen muy por encima entre Andrés López Obrador y José Antonio Meade, ¿sí? Y el Bronco, ¿no? Por ahí abajo. Entonces, sí. No sé cuál sea tu opinión, pero aquí es un dato que refleja un poco lo que son las encuestas predominantes, ¿no? Y se ve que el que va en segundo lugar, sostenido ya en 2/3 de la campaña. Hay que recordar que estamos a un mes exacto de las que terminen las campañas, porque hay una semana de descanso previo a la elección. Entonces las campañas tienen 4 semanas por delante y nada más. Esto, si nos ponemos a especular políticamente, tendría muchas lecturas. Creo que el segundo debate no dio lo que se esperaba en términos políticos. Se esperaba que era la última oportunidad para que el candidato del PRI despuntara o se buscara una alianza. Y yo creo que hoy se empieza a ver, por lo menos en columnas políticas y en trascendidos, que tienen información que hay acuerdos cupulares precisamente para cerrarle el paso al puntero, en una alianza donde el PRIAN cobraría sentido orgánico. Bueno, sí, ni ya tan adelante, pero fíjate, esta encuesta refleja a final de cuentas los que más allá de cómo se vean en el debate, la gente ya está muy amarrada en su voto, ¿no? Sí. O sea, fíjate, Meade se vio bien en el debate, sí, sí se vio presidenciable, ¿no? Pero esa encuesta no lo refleja. Esa refleja finalmente cómo se ha ido polarizando la elección, ¿no? Cómo va López Obrador y Anaya, y finalmente a mí lo ponen muy abajo, y esta fue encuesta que me llegó así casi en tiempo real del segundo debate, o sea, muy en tiempo real, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar un día, porque ya fue muy tarde para el centro, ¿no? En tiempo del centro. Cuando sacan una encuesta inmediatamente después en serio, telefónicamente, si el domingo a la medianoche te llaman para encuestarte, no sé qué hagas tú, pero yo sí sé muy bien lo que haría, y sería mandarlos, si es que contesto, ¿no? Claro. Entonces ya sacan eso que se lleva la intención. Al día siguiente es creíble, no es creíble, y además la tendencia evidentemente las descalifica. Claro. ¿Qué es lo importante de esto, Enrique? Lo importante es que el segundo debate estuvo por debajo de las expectativas en muchos sentidos. En la concentración temática, lo positivo es que hubo algunos avances y algunos ensayos de avance para que sean más dinámicos los debates, pero no lo consiguieron porque los conductores no estuvieron a la altura y ese ejercicio con el público fue fallido. Ahora, los candidatos estuvieron por debajo de lo que se esperaría de ellos en términos serios. Cuando se impone el chistorete, se impone la comedia sobre la tragedia, no hay buenas señales. Pero fíjate, yo pienso que eso fue planificado, porque a final de cuentas, si tú preguntas cuál fue la propuesta de cada quien, ya todo el mundo se le pasó de noche. Claro. En cambio, los chistes, ahí están, hasta música de rap está. Pero yo creo que pero justamente yo creo que esa era la intención, fíjate. La intención
porque dicen, bueno, como ya luego son temas muy especializados, muy opacos, pues como que a la gente le dejan de importar. Y en cambio lo que se va a acordar es justamente del chiste. Enrique, yo veo ahí una forma, coincidiendo contigo, de una cortina para tapar la profunda crisis política que tiene este país, donde los partidos políticos ya no son la solución. Los partidos políticos son parte del problema de la vida nacional, pero eso no quiere que se vea así tan abiertamente hacia el público y nos meten un poco en el símil como del fútbol. El América y Guadalajara es la gran historia del fútbol mexicano y es el clásico más apasionante, aunque los equipos anden muy mal. Los dueños del balón traen su juego por aparte. Ellos están a veces desde el palco del estadio y la gente se apasiona y se polariza y se mata hasta por ese tipo de cosas cuando realmente es eso, un juego. En política es mucho más delicado y grave y nos traen cada 6 años con las mentiras de hoy. Las promesas de hoy son las mentiras del mañana. ¿O acaso no Enrique Peña firmó ante notario que iba a desaparecer los plurinominales, 100 de ellos en la Cámara Federal? No, ese tema ya quedó abolido. Bueno, no lo hizo. No le... Y algunas cosas que se ofrecieron. Me di a la tarea de revisar la prensa de hace 6 años, donde yo participé reporteando una de esas campañas, y son las mismas cosas con un ingrediente peligroso. Hoy las campañas son altamente violentas y el país se baña de sangre en el proceso electoral con los capacitadores del INE, con los candidatos. Ya van muchas víctimas, más de 20 de atentados directos a candidatos y participantes arriba de 120. Esto no había sucedido en la historia del México moderno. Esa es una de las características de la descomposición política y social. Y si no se atiende ese tema, pues estos debates quedan en eso, un poco la comedia, el circo, pero no una presentación de propuestas serias. Tú lo acabas de decir puntualmente, que nos diga la gente con qué se quedó. Y lo que predomina es el chistorete. Pero, ¿sabes? Porque está imperando una visión que a final de cuentas degrada mucho a la ciudadanía, de que el voto va a ser algo que lo decida el hígado. Digamos, o sea, se está partiendo y todos los partidos están asumiendo esto como un canon, ¿no? De que en la decisión final lo que va a imperar es el hígado, ¿no? La emoción, ¿no? Y no tanto la racionalidad, sino que la gente va a votar por el que me cae más gordo, ¿sí? Recordemos a un candidato perredista. También eso degrada que insistió 3 veces en ser presidente, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y tuvo 3 campañas electorales. En una de ellas se fue sobre el voto emocional. No le fue tan mal. De hecho, fue la mejor Muchos que tuvo. piensan que ganó. Después vino una donde le apuesta al modelo francés, que es un modelo más racional, y entonces viene un mensaje. Él de por sí no tiene mucha frescura, digamos. Su personalidad es muy rígida. Y ahí le fue muy mal en la segunda. Y en la tercera, mejor decide retirarse. ¿Qué pasó hace 6 años, Enrique? Teníamos un candidato del PRI con mucha frescura y teníamos gobernadores priistas fuertes, poderosos. Ahí se reflejó en todo el apoyo. Javier Duarte en Veracruz, dicen personas muy bien informadas, periodistas, que a él les confesó personalmente que él le dio 2,000 millones de pesos a la campaña del PRI. Entonces la política se volvió muy cara. Eso también la degrada. El dinero que dicen que se gastó en la campaña de hace 6 años es inconmensurable. Se habla de $1,000 millones y es creíble. Ahorita, por ejemplo, una pregunta simple. ¿Quién está financiando a Miquel Arreola en la Ciudad de México? Los que conocen del tema saben que más de 300 millones de pesos en publicidad. Está en parabuses espectaculares, tapizada la ciudad de propaganda de él. Pero el tope de campaña es de 30 millones de pesos en la Ciudad de México. Aquí el PRI debería de perder el registro en la Ciudad de México, pero no se hace. Entonces hay muchos actos de simulación jurídica. Es una política muy cara y la paga el contribuyente, no la pagan ellos de su bolsillo, ni los poderes fácticos, que hoy son factores reales de poder. En los 90, cuando se crea la ley que hace posible que los partidos tengan financiamiento público y se conviertan en entidades de interés público, artículo 41 constitucional, el más reformado en la historia constitucional de México. Qué buen dato. En ese momento se pensaba que los partidos estarían preservados. No, se volvieron negocios personales. Hoy traemos 3 pandillas de 3 en 3 bloques, pero nos cuestan igual todos los partidos políticos. ¿Qué están ofreciendo la chiquillería frente al partido emblemático que está en contienda? Podían desaparecer 6 partidos, que son costosísimos, y no pasa absolutamente nada, Enrique. Sin embargo, se sostiene esa democracia
yo la subrayo y la entrecomillo, carísima, cuando no hay este tipo de propuestas. Y entonces para mí es una especie de fraude. Yo te lo sintetizo de esta manera, Enrique. El pensamiento de los jóvenes del 68, que este año se cumplen 50 años de su movimiento, que trajo muerte. Hubo muchos jóvenes universitarios muertos, hubo presos, hubo heridos, hubo reprimidos. Ya trataremos ese tema. Buscaron, ¿no? Obligado. Enrique, buscaron una apertura democrática en esencia. 50 años después lograron hacer esa apertura democrática y que tenemos una partidocracia que se apropió de toda la administración pública y el ejercicio de la política también es de ellos. Y el ciudadano sin partido no puede participar y que hacen darle la espalda a la sociedad. Por eso, ahí es donde yo digo que los partidos políticos son parte del problema, no la solución. Y el domingo en el segundo debate, para mí eso me quedó muy claro. Me quedó muy, muy claro. Bueno, diremos que, y yo coincido contigo, ¿no? Desde una perspectiva radical, digamos, pues en el debate todos perdimos. O sea, nadie ganó, sino que todos perdimos, ¿no? O sea, ahí perdió México, pero desde la perspectiva de ellos, de la partidocracia, todos ganaron. Esa es la gran contradicción que yo encuentro en el segundo debate desde el primer plano de análisis. En el segundo plano lo confirmo. Y en el tercer plano, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? La pregunta es, ¿cambió la intención de voto? No, lo tienes claro, está definido al parecer. Y eso obligará a los que se sienten ya perdedores a alianzas urgentes y de última hora. Y sin embargo, creo que sí es importante definir, más allá de este análisis que coincidimos completamente, ¿no? Yo creo que sí es importante definir quién gana los debates en el sentido de quién se vio mejor en ese momento, ¿no? y quién se vio peor, ¿no? Yo diría, en esa reflexión yo veo que Meade crece, lo se ve más suelto, seguro, cosa que no tenía porque era muy poco... No nos están dando los minutos. Muy poco es. Nos están cortando antes de tiempo. Le faltaba mucha brillantez a Meade y Meade creció. Indiscutiblemente se le vio más suelto. Anaya se siente muy seguro, invadió el espacio. Los técnicos de la comunicación saben que no puedes meterte tanto y el revire de Andrés Manuel fue fuerte. Andrés Manuel estuvo en Andrés Manuel López Obrador y predominó el chistorete sobre las propuestas serias. Fíjate, en esta encuesta... Creo que ganan Anaya, para mí en primer lugar, después viene Meade, creo que él es la revelación. Y si ponemos el análisis aparte, el que no tiene nada que perder, que es el Bronco, está en su papel. Claro. Aquí tenemos dos encuestas, una que, siguiendo con Massive Caller, que efectivamente gana Anaya, muy parejo de López Obrador, que me llama la atención, porque pues realmente Meade se vio muy bien, y yo te podría decir que quitando al Bronco, el gran perdedor es López Obrador, o sea, creo que el haberse enojado, ¿no? Y haber evadido. Pero yo creo que le están dando de muertito. Él trae esa estrategia que hasta ahorita es el lujo que se puede dar el puntero. Pero la gente, o sea, le quedan a deber todos, pero más Andrés Manuel. Yo esperaba más de él, ¿no? Lo exhibieron, se vio, te digo, como, fíjate, en eso de que quiere una alianza para el progreso con Estados Unidos, me recordó lo que hizo Kennedy en los 60s, la Alianza para el Progreso, que fue una política de contrainsurgencia. O sea, claro. Yo no sé quién lo está asesorando, pero tú no puedes utilizar esos conceptos, nada más porque los otros no lo saben. Pero yo le hubiera dicho, oye, tú me estás hablando de la política de contrainsurgencia de Estados Unidos, no puedes proponer eso. Nada más para comentarlo rápidamente, ya que tocas el tema, la Alianza para el Progreso surge precisamente frente al avance de la Revolución Cubana y entonces muchos líderes del mundo se llevaron a sus sociólogos, antropólogos sociales y demás e hicieron esa gran reflexión previa para tomar medidas y políticas públicas, no nada más la vía de la represión. Y en la Ciudad de México existe la unidad habitacional John F. Kennedy cerca del aeropuerto, que fue parte de esto. Vamos a tratar de que el proletariado crezca, suba a la clase media, y hubo políticas públicas a partir de ahí. Pero eso en su momento medio funcionó. Después vino la represión y vinieron los gorilatos en América Latina. Exacto. Sí, porque en muchos casos abrió una caja de Pandora, ¿no? Porque si tú planteas una reforma agraria, pero si no lo planteas bien, integral, se te abre la caja de Pandora y puedes dar lugar a que haya muchos demonios. Muchos demonios. Entonces, si yo voy a usar ese concepto de Alianza para el Progreso, tengo que aclarar previamente en qué sentido lo estoy usando. Si no, estoy copiando una cosa que es muy delicada decirla, ¿no? Yo he escuchado analistas que además las reuniones de Punta del Este que fueron en ese tiempo tenían un sentido muy claro. Hasta salió una propaganda en las iglesias que decía:
cristianismo sí, comunismo no, que estuvo por ahí, que fue producto de ese propio análisis. Pero en fin, en este momento se me hace una propuesta que está fuera de lugar porque no se están entendiendo las condiciones actuales. Si él hubiera matizado algo parecido a este tipo de medidas que en la historia se han dado, hay que revisar la historia, hubiera estado más claro. Pero creo que ahí a él lo presiona mucho un debate y un poco, si de por sí es un poco lento a la hora de hablar, ahí todavía un poco más. Sabía que tenía el reloj enfrente encima, pero lo tenían todos. Y ahí era el que tuviera más agilidad mental para expresar sus ideas. Y yo creo que en ese sentido Anaya sí es el que ha ganado ese tipo de espacios porque es un buen polemista, ¿no? Sin lugar a dudas está bien entrenado y yo creo que ahí la síntesis, todos nos quedaron a deber. Ahí ellos dicen que todos ganaron, pero yo creo que ahí perdió México, Enrique. Muy bien, amigos, pues agradecemos mucho la presencia de Eduardo Macías y los invitados para el próximo miércoles para otro tema de interés. Hasta la próxima.